Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En el programa de hoy veremos cómo es la vida de quienes han emigrado a Estados Unidos, pero no han podido regularizar sus papeles. Viven con angustia, ya que son conscientes de que cualquier día pueden ser expulsados del país y perder todo lo que les ha costado construir durante años. Y lo que es peor, tendría que decir adiós a sus seres queridos. Conoceremos cómo afrontan esta difícil situación, cómo se siente y cuánto sufrieron para cruzar la frontera. Y de Estados Unidos nos marcharemos luego a Brasil, donde nos adentraremos en la selva amazónica, un enclave natural que acaba de sufrir uno de sus reveses más duros, consumido por la fuerza de las llamas. La deforestación y los planes para salvar uno de los centros de biodiversidad más importantes del planeta ocuparán nuestro segundo y último tema de día. No se pierdan ninguno de estos reportajes. Comienza América Ahora. La vida sin documentos en Estados Unidos. Controversia sobre la deforestación en Brasil. Continúa la crisis migratoria en Estados Unidos. Cruzar sin papeles y vivir indocumentados significa para quienes se encuentran en esta situación sufrir miedo a diario. Muchos de estos inmigrantes llevan viviendo varios años en Estados Unidos, donde trabajan y tienen a sus familias. Pero en cualquier momento pueden ser deportados. Tendría que separarse de sus seres queridos y regresar al peligro del que escaparon. Imelda Gil es del estado de Michoacán y es la primera de su familia que consigue un visado de Estados Unidos. Ahora va de camino a Estados Unidos para visitar a sus familiares, a su hija, a la que hace 20 años que no ve, y a sus nietos, que nacieron en Estados Unidos y a los que nunca ha visto. Y ella tenía miedo de irse, y yo la animé que se fuera. Se fueron por Ciudad Juárez, iba en una camioneta en el monte, entre el monte. Su familia ha estado viviendo en Estados Unidos indocumentada, como muchos mexicanos con pocos recursos. Imelda ha dependido de los dólares que le envían todos los meses para vivir. La divisa estadounidense sirve de gran ayuda en las comunidades rurales de Michoacán, pero el precio es no ver más en persona a sus seres queridos. Pues al principio triste, pero luego que ya se va acostumbrando uno, y si tú sabes que tu hijo está bien, por ejemplo, tú no lo cuidas, pero lo cuida una persona de tu confianza y tú sabes que está bien, entonces no tienes mucha preocupación. Dice, no quiero que te vaya a pasar algo. ¿Cómo? Como que me muera, pues, me imagino, y que ella no esté acá. Aunque hoy todo eso ha cambiado. Puede que su familia no pueda regresar nunca a México, pero ahora Imelda puede ir a verlos. Un programa conjunto del gobierno del estado de Michoacán, el Departamento de Estado de Estados Unidos y organizaciones locales de ayuda a migrantes como Palomas Mensajeras lleva a los padres mayores de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos para que se reúnan con sus familias. Un sueño cumplido. Fundado en 2017, en casi 3 años el programa ha reunido a más de 6.000 familias. Para Marco Ramírez, organizador de estos viajes, es vital el trabajo social. Que poco a poco se va haciendo uno como más indiferente a la misma familia. Eso es lo que pasa. El cariño lo tienes cuando tú estás con las personas cerca, y ya cuando dejas de verlas un tiempo, poco a poco se va perdiendo un poquito de cariño, de amor y todo. Al que le preguntes, esa es la mayor bendición que nos pudieron dar. Las palomas mensajeras aterrizan en suelo estadounidense y son acompañadas a un evento de bienvenida en un lugar cercano.
Los aeropuertos de Estados Unidos están bajo jurisdicción federal, así que aunque las llegadas con visados son bienvenidas, no es el lugar adecuado para los familiares indocumentados que acuden a recibirlos. Por eso, las fiestas de reencuentro se celebran en otras ubicaciones seguras, escogidas por las organizaciones de ayuda a migrantes, donde todo el mundo se siente seguro. Los familiares de María Guadalupe López Pineda. Una a una se reúnen las familias. Para Imelda es una experiencia fantástica. Maravilloso, increíble y pues un sueño realizado. Es igual de importante para su hija Isabel. Muy fuerte. Muy fuerte porque tuve aquí 3 niños y no estar mi mamá conmigo es muy fuerte. Es muy difícil porque pasa uno Navidades, Año Nuevo, cosas que uno, tradiciones de nuestro país y no poder ir, no poder ver a su familia. Yo tengo hermanas, tíos, pero mi mayor anhelo era ver a mi mamá. Yo me gustaría que mucha gente viviera esto que yo estoy viviendo porque no toda la gente tiene la dicha de vivir este momento de volver a ver a su mamá. Es muy bonito. Imelda se quedará con su familia en Estados Unidos un mes antes de regresar a Michoacán. Durante su estancia, verá a través de su hija cómo es la vida de un inmigrante indocumentado en Estados Unidos. ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay! Mi cuñado vendría nieve ahí, incluso yo le he preguntado a varias gente mayor. Su hija Isabel lleva 20 años sin papeles en Estados Unidos. Se fue de México escapando de la violencia en Michoacán, pero sufrió lo mismo cruzando la frontera. Al Vía Cruz. Las personas que nos iban a cruzar andaban en la droga. Entonces nos pasaban, pero llevaban a 2, 3 muchachos cargados de droga, pero nosotros no sabíamos. Es algo que no le dicen a uno. Ellos cargaban, entonces nos traían de un lado para otro, cruzándonos por ríos, por aguas negras. Pasamos muchas veces por complejos de casas donde era el río, pero eran los desagües de las casas, sin ropa, desvestidos todo el tiempo. Nos quitaban todo, ropa interior, todo, porque cuando ya pasábamos teníamos que cambiarnos rápido y no dejar huella de agua, de que nos escurriera el agua. Porque andaba migración ahí checando, nos escondíamos en alcantarillas. Una se le murió. Se puso prima. Mucho antes de que Isabel emigrara a Estados Unidos, su marido Víctor había cruzado primero. Tras casarse en México, Víctor cruzó indocumentado a Estados Unidos y se estableció allí. Enviaba dinero todos los meses antes de ahorrar lo suficiente para pagar y que su mujer cruzara ilegalmente y pudiera reunirse con él. Desde que llegó a Estados Unidos y comenzó a limpiar casas por dinero en efectivo, ha sido madre. Entonces fui con ese doctor y él me dijo... Asegura que comenzó a sentir miedo de las autoridades cuando empezó a tener hijos. Empecé a tener mis niños. Yo tenía que traerlos al pediatra. Tenía citas en la clínica de los embarazos y yo tenía que manejar porque a veces mi esposo no estaba, pero al igual que el manejar era el mismo peligro. Y vive uno con miedo constante, y más cuando uno ve un policía que ya uno lo trae de un lado y dice, ay Dios mío, ya piensa uno que ya lo va a parar en ese momento porque ya uno los ve que están en la computadora, entonces ya uno va con miedo. Ya cuando uno ve que ya pasó ese peligro, dice uno, ay, gracias a Dios, ya se fue o ya dio vuelta para otro lado, pero cuando van atrás de uno,
es algo horrible. O sea, uno está de acuerdo en eso. Sin embargo, el año pasado la suerte no estuvo de su lado. Sabía que más tarde o más temprano la pararían. Y ocurrió. Es que ya no pudieron pagar mi fianza, me tuvieron 5 días en la cárcel sin bañarme, sin asearme personalmente, en un baño donde entrábamos 30 y tantas personas. No había papel de rollo, se tenía uno que secar con la camisa de uno. 30 y tantas personas en un cuartito un poco más grande que aquí, heladísimo. Le llaman el refrigerador porque es helado. Se endrogó con mucho dinero porque pagó $10,000 para yo salir de migración. Para poderme sacar pagó $10,000. Pero gracias a Dios aquí estoy luchando. Tengo mi corte final en junio, donde el juez va a decidir si yo me voy o me quedo. Los chiquillos que aquí... Isabel explica que vivir con constante temor, sin documentos en Estados Unidos, es vivir al límite. Uno tiene que vivir el momento y pues pedirle a Dios salir uno y regresar con bien, porque uno no sabe. Se va a investigar a cada uno de las personas. Pendiente de la decisión final del juez del año que viene, Isabel se prepara para lo peor, regresar al México que abandonó hace 20 años. Ahorita el Michoacán es uno de los países o ciudad donde los pueblos se matan. Ese es el miedo que yo tengo, ir a México y vivir una cosa de esas. Plan no tenemos, pero yo sí les digo a ellos, si eso llegara a pasar, yo me voy a ir. Yo conocí gente de migración que les dieron su deportación y más bien se cambiaron de lugares, pero luego vive uno con ese miedo. Sin embargo, que se vaya de Estados Unidos no solo tendría repercusiones para ella. Tiene 3 niños pequeños. Son ciudadanos estadounidenses que dependen de ella y de su marido Víctor. Mis niños necesitan su país. Ellos no se quieren ir a México. No, el más grandecito me dice, mami, tú te vas y ya después que yo ya esté grande yo voy a verte. Y le digo, no, papi, yo jamás te dejaría aquí, imagínate, no. A donde yo vaya ustedes tienen que ir. Para la generación que ha nacido en Estados Unidos, a pesar de que no tienen que vivir diariamente con miedo a las autoridades, sí que sienten la angustia de sus padres, que están indocumentados. Paola Chavarro es una abogada estadounidense especializada en migración. Afirma que es una cuestión complicada. A lot of my clients have kids that were born here and they're not able to speak Spanish. And so if they were taken by their parents. Muchos de mis clientes tienen hijos que nacieron aquí y no hablan español, así que si sus padres los llevan a México, por ejemplo, va a ser realmente difícil que se adapten, que vayan a la escuela o que trabajen. Sus hijos se sienten así porque no sienten que pertenecen a este lugar y porque piensan que pueden llevarse a sus padres o que sus padres se los llevarán a otro país que ni conocen. Or they can be their parents would take them to a country that they don't even know. Diana Cuevas, de 23 años, es un claro ejemplo. Conoció a sus abuelos en estas reuniones. Casi todos los miembros de su comunidad de las generaciones más mayores no tienen papeles, y como las autoridades federales combaten la inmigración ilegal, ha sido traumático. The pain of seeing that your family members are being some of the ones to get deported. El dolor de ver que los miembros de tu familia son algunos de los deportados, gente que conoces, gente con la que has crecido, gente a la que has visto tener hijos, incluso nietos, y que les deportan. Han pasado toda su vida aquí, han montado negocios y han apoyado a toda la comunidad. Tienes que estar preparado para lo peor en cualquier momento. Es como un juego de adivinanzas, no sabes qué va a pasar. Kind of like a guessing game. You never know who's going to be next. Ningún familiar directo de Diana se ha visto afectado todavía, pero si llegara a pasar, tendría graves consecuencias para su futuro.
Estudia odontología, pero debería abandonar su formación para hacerse cargo del mantenimiento de su familia. Sé que si mi madre tuviera que irse, yo no solo tendría que hacerme responsable de ella aquí, también tendría que ocuparme de mi hermano y de mi hermana, que están aquí. Cuando se llevan a esas personas, es como si te quedaras solo. De los casos que llegan a los tribunales de inmigración, muy pocos pueden quedarse. There are a lot of obstacles for people to really get legal. Once you enter illegally, Hay muchos obstáculos para que la gente obtenga los papeles. Cuando entras ilegalmente es casi imposible pasar a tener la residencia legal. Tienen que superar muchos obstáculos y es muy difícil conseguirlo. Creo que hay que simplificar el sistema. Lo que han visto en los últimos 2 años es que tratan de hacerlo todo más difícil. Tratan de denegar las peticiones. Cada vez es más difícil que las aprueben, ya sea para un visado desde el extranjero o para cualquier tipo de beneficios en Estados Unidos. either for a visa abroad or for any benefit here in the States. Buenas tardes, vecina. Frente a la posibilidad de un resultado desfavorable, para Víctor, la unidad familiar es la única opción. La única manera es estar juntos, porque en realidad no se puede para allá. Pues si se van, o sea, mientras se vayan con su mamá, todo está bien. Yo pienso que todo está bien. No hay por qué tener miedo allá. Si todos andamos bien, no andamos mal. Mientras tanto, la vida sin documentos continúa en Estados Unidos. Una realidad invisible para quienes no están en esta situación. Un terror diario para quienes sí lo están. Todas las naciones que componen el bloque de los BRICS han hecho un llamamiento para llevar a cabo una acción internacional más efectiva sobre el cambio climático. Más del 60% de las mayores selvas se localizan en el territorio brasileño. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha declarado que la selva no debe ser mantenida como un zoo, sino que debe estar abierta a un desarrollo responsable. Durante varias semanas en agosto parecía que el Amazonas iba a arder por completo. La mayor selva del mundo, un baluarte clave contra el calentamiento global, estaba en llamas. Según las imágenes por satélite, en el Amazonas brasileño se han producido este año un 80% más de fuegos que en 2018, a lo largo de un área cuyo tamaño equivale a Europa Occidental. El Amazonas nos pertenece a todos nosotros, declaró el presidente francés Emmanuel Macron, antes de una reunión del grupo del G7 de países industrializados. Nuestra casa está en llamas, puso en un tuit. Y hubo protestas por todo el mundo. A la voz de nosotros, de toda Latinoamérica. Las celebridades de Hollywood también se hicieron oír. Es absurdo que nos encontremos en este estado en nuestras vidas. Es preocupante. Es increíblemente trágico. Creo que inmediatamente me sentí deprimido. La activista ecologista Greta Thunberg declaró que los incendios eran otra prueba de la traición de una generación mayor hacia su responsabilidad con el planeta. Pero el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mantuvo firme y declaró ante las Naciones Unidas que el asunto había sido objeto del sensacionalismo. Dado que los países del mundo desarrollado se enriquecen mediante la destrucción de sus bosques, no tienen derecho a sermonear a Brasil, dijo Bolsonaro, quien envió al ejército a la región para luchar contra los incendios, los cuales habían sido apagados en gran medida en octubre. El presidente brasileño afirmó que los indígenas del Amazonas y los grupos ambientalistas habían provocado los incendios y que Brasil había sido víctima de las noticias falsas. O Brasil fue duramente atacado por un jefe de Estado europeo. Brasil ha sido severamente atacado por un jefe de Estado europeo sobre los asuntos amazónicos que ocurren año tras año, que forman parte de la cultura de los nativos. Quemar su tierra tras destruir parte de su propiedad para cultivar, con el fin de sobrevivir. Derrubar uma parte da sua propriedade para o plantio, para a sobrevivencia.
Pero mientras el humo todavía persiste, una serie de cuestiones fundamentales permanecen sin resolver. Nos estamos acercando a un punto crítico en el Amazonas, donde la destrucción producida por el hombre significa que los bosques empiecen a morir por su cuenta. ¿Y puede Brasil, un país con el tamaño de un continente que está destinado a jugar un papel fundamental en el suministro de alimento al mundo durante los próximos 100 años, cumplir esa misión sin destruir los recursos que hacen habitable nuestro planeta? En el estado de Acre, en el remoto noroeste de Brasil, se ubica la base de investigación del Dr. Foster Brown, un geoquímico ambientalista estadounidense. En palabras del Dr. Brown, hay claras evidencias acerca de que la temperatura en la selva está subiendo. La temperatura inicial se ha venido incrementando durante las 2 últimas décadas, lo que hace que el bosque sea más susceptible a los incendios porque aumenta la denominada transpiración evaporativa. Se seca con mayor rapidez. La explicación de ese aumento se debe probablemente al calentamiento global procedente del mundo industrializado. Una consecuencia es que cuando comienzan los incendios aquí, la selva virgen en sí misma se hace más vulnerable. Cuando se seca tanto, en vez de actuar como una barrera, el bosque se convierte en leña. Cuando eso ocurre, como sucedió en 2005 y en 2010, decenas o incluso cientos de toneladas de hectáreas pueden resultar dañadas por el fuego. Según este doctor, dañar este ecosistema seguramente cambiará el clima. Si ves un árbol, también estás viendo una bomba de agua que está bombeando agua subterránea a la atmósfera y que está provocando precipitaciones en otras partes del Amazonas en el sur de Brasil. Así que si limitamos el número de árboles, podríamos estar agrandando los problemas en términos de precipitaciones. Esta es la teoría del punto crítico. En la medida en que el bosque se calienta y se tala, llegará un momento en el que su propio suministro de agua reciclada se reduzca y los árboles empezarán a marchitarse sin la intervención humana. Un proceso que probablemente sea imparable. Así que los árboles necesitan lluvia, pero también se asocian a la producción de precipitaciones. Tenemos un sistema complejo. Y si estamos en el proceso de cambio de ese sistema complejo, tendremos que vivir con las consecuencias. Y puede que las consecuencias no sean muy agradables. Desde la década de 1970, cuando las carreteras comenzaron a construirse en el antes apenas penetrado bosque, el 17% de este se había perdido. En este siglo, la tasa de deforestación, un proceso continuo, ha sufrido altibajos. A principios de la década del 2000 experimentó un repunte. Una razón fue la subida del precio de la soja a nivel global, y los agricultores buscaron nuevas tierras. Desde 2012, el ritmo de la tala de árboles ha aumentado, dado que las leyes sobre la propiedad en el Amazonas se han relajado, lo que ha encendido una apropiación de tierras con fines especulativos. Soy, coffee, beef. En las últimas décadas, Brasil se ha transformado para convertirse en uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo. Su lobby agrícola asevera que defenderá esta postura. Brasil es un país soberano e independiente. Estamos muy orgullosos de nuestro país e incluso estamos orgullosos de nuestra selva. No seremos manipulados por aquellos que quieren hacer descarrilar nuestra principal actividad económica, que es la agricultura. La actividad económica principal de nuestro país, que es agropecuaria. Souza argumenta que los ecologistas y los extranjeros, con sus propios intereses financieros, están decididos a impedir el avance de Brasil. Nós passamos a producir en 30 años 3 veces más. En los últimos 30 años empezamos a producir 3 veces más por hectárea en comparación con lo que solíamos producir antes. Esto ha hecho que Brasil deje de ser un importador de comida y que pase a ser autosuficiente. La expansión agraria en el Medio Oeste, en la región de Cerrado y en las regiones forestales como el Amazonas, han hecho de Brasil un gran productor mundial. Faz com que o Brasil se torne un grande productor mundial. Él declara que en realidad no hay necesidad de talar más bosques,
E nós somos extremamente... Estamos totalmente en contra de la tala ilegal y realmente queremos que aquellos que llevan a cabo la deforestación de manera ilegal y que incendian los bosques hagan frente a cargos que desalentarían a cualquiera de cometer esas acciones porque constituyen un crimen. Ya es suficiente. Necesitamos volvernos más eficientes con lo que tenemos. Es una solución con la que todo el mundo con el que hablamos estuvo de acuerdo. Que Brasil pueda usar las tierras despejadas más intensivas y con más productividad antes que talar selvas vírgenes. Ya disponemos de una enorme reserva de tierra que ha sido degradada como consecuencia de métodos agrarios y técnicas deficientes. Así que no necesitamos seguir destruyendo bosques. En 1990 se aprobó un fondo mundial, a través del cual el mundo desarrollado podría compensar a Brasil y otras naciones amazónicas por conservar la selva. Aunque algunos países, especialmente países de la Unión Europea y Noruega, han participado en el plan, nunca ha sido apoyado según la escala prevista. Una razón ha sido la fuerte y constante resistencia por parte del ejército brasileño a la idea de que cualquier forma de control del Amazonas pudiera cederse a fuerzas extranjeras. Este es un prejuicio de los militares aquí. Padecen una especie de paranoia, que los extranjeros quieren explotar la riqueza del Amazonas, la que por cierto es un tanto exagerada. Pero hay otro tipo de presión sobre Brasil, que puede ser un incentivo más poderoso para que el país transforme sus maneras de comerciar. Las preocupantes imágenes de destrucción en el Amazonas han suscitado los reclamos desde Europa y Estados Unidos para vetar las exportaciones desde Brasil por considerar que no son respetuosas con el medio ambiente. Now, because of international pressure and even in Brazil, ahora, debido a la presión internacional, incluso en Brasil, la presión que fue organizada, creo que están teniendo segundos pensamientos por una sencilla razón. ¿Sabes? Brasil está inquieto, profundamente preocupado por la posibilidad de una reacción contra las exportaciones brasileñas. Se estima que el Amazonas contiene un cuarto de todas las especies terrestres del mundo. Es un depósito de biodiversidad sin parangón. Esto, más que su suelo o sus minerales, cuenta potencialmente con un valor inmenso. Dentro de este tesoro rebosante de vida, podrían encontrarse las soluciones para alguno de los desafíos a los que se enfrenta la humanidad, desde fungicidas naturales a avances médicos todavía desconocidos. Tenemos una increíble biodiversidad de la selva que no ha sido investigada ni analizada y que podría brindar tremendas oportunidades para el desarrollo y el crecimiento económico. Frenar la incesante destrucción del Amazonas en Brasil y en otras partes es un desafío inmenso, a pesar de que tiene sentido desde el punto de vista económico a largo plazo. Las evidencias ponen de manifiesto que si se sigue permitiendo esta destrucción, originará un coste que ahora tan solo empezamos a entender. A floresta é uma coluna de sustentação do equilíbrio do planeta, mas também é um gatilho de destruição. La selva sostiene el equilibrio del planeta, pero también puede desencadenar la destrucción. No es el pulmón del planeta, almacena carbono y si se libera en la atmósfera desatará un proceso de desequilibrio sistémico del planeta, con el problema de escasez de agua, aumento de las temperaturas, deshielo de los grandes glaciares, calentamiento de los océanos y pérdida de la biología marina. Aquecimento dos oceanos, perda de toda a biologia marinha, é o fim. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, nos vemos en la próxima edición.